victoria o una derrota en todo caso bastante injusta y dolorosa incluso de Panamá cuando hacen un partido que línea por línea terminan cumpliendo todos los jugadores panameños. Vamos a ver justamente cuáles fueron los aprobados o quizás los desaprobados de este planteamiento de Thomas Christiansen, tanto los titulares como los suplentes, chicos, porque hablábamos justamente de eso y empezamos con Orlando el Cuti Mosquera. Juega todo el partido, juega los 90 minutos. Un Cuti Mosquera, Meli, que, a ver, sobre la primera parte, muy poco, ¿no? No se vio exigido de tal manera. De hecho, le veíamos hacer movimientos de calentamiento y demás para no enfriarse, pero cumple Orlando Mosquera. Sí, es que básicamente no tuvo mucho que atajar y normalmente, o sea, cumple Cuti Mosquera. En esa acción del gol me parece que no tenía mucho que hacer, así que para mí aprobado. Vamos con los centrales. Adolfo, empezando por Giovanni Ramos, ya lo mencionábamos, el buen trabajo casi que perfecto de Giovanni Ramos, consolidándose como zaguero, ¿no? De esta, como central de esta selección panameña. Sí, cumplió, se entregó al máximo, creo que es los puntos altos en zona defensiva y para mí aprobado. Aprobado. A ver, Mau, te quiero escuchar. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste a Giovanni Ramos? No, para mí aprobado. Se incorporó al ataque. Aprobadísimo. Oscar estuvo a punto de anotar en esa acción donde el guardameta se queda prácticamente tendido. Una acción válida que pudo haber sido un gol importante para él. Fue a buscar el gol, se desprendió con toda la personalidad del mundo. Defendió cuando tuvo la oportunidad de defender. Me gustó, no quedó a deber. Se ha ganado el puesto, para mí está aprobado. Milton, hablábamos justamente del trabajo de Giovanni Ramos, ¿no? Y que se ha venido también ganándose su puesto desde que todo lo que sucedió en los últimos partidos de eliminatoria, los amistosos frente a Sudáfrica, lo que hizo ya previo a la Copa del Mundo y ahora en este partido. Él respondió hoy dentro del terreno de juego porque Christiansen tomó la decisión de que jugara él en el lugar de que lo hiciera Fariña, que aparte venía con un problema de lesión, y Fidel Escobar. Porque a ellos dos es uno obviamente por la lesión, pero al que le gana el puesto finalmente es a Fidel Escobar. Entonces creo que con lo que él demostró hoy dentro del terreno de juego es porque Christiansen dijo sí, él se lo merece y le respondió. Más allá de merecérselo, se lo ganó. Yo creo que por el trabajo que ha mostrado hasta este momento. Aprobadísimo entonces Giovanni Ramos. Pasamos a hablar de José Cotto. Sí, José Cotto Córdoba, Adolfo, sabemos también, ¿no? Lo que ha hecho Cotto Córdoba, se ha ido ganando ese puesto de poco a poco, hoy quizás con algunas situaciones complicadas o peligrosas, por decirlo de alguna manera, pero más allá de todo haciendo buen trabajo, ¿no? Sí, más allá de todas las circunstancias que pudo pasar, yo creo que es un hombre fundamental en la línea de tres de nuestra selección, del timonel Thomas Christiansen, con personalidad, con jerarquía, lo ha demostrado en cada uno de los partidos y para mí aprobado. Meli, el trabajo del Cotto. Total. No lo voy a culpar y ya Milton lo explicaba muy bien en el bloque anterior sobre la circunstancia del gol, ¿no? Y cuando él trata de llegar, lo hace haciendo un esfuerzo extra y haciendo, digamos, como una cobertura que quizás no le correspondía. Era un tema simplemente de cómo Panamá en general quedó mal parada. No llega, pero no lo voy a responsabilizar por el gol. Para mí, aprobado. En el primer tiempo también tuvo una buena cantidad de cierres importantes, donde tuvo que llegar a cubrir varias zonas de la defensa. Así que para mí Cotto sigue siendo un gran jugador y a un nivel muy alto, salvo que haya quedado en la foto, ¿no? Porque al final en la fotografía queda y la gente a lo mejor lo criticará, pero hay que explicarlo claramente. Sí. Igual, Mau, ¿no? Un Cotto que veíamos por lo menos en esa primera parte cuando Panamá adelanta líneas, el esfuerzo que tenía que hacer de retroceso para justamente cerrar ese tipo de jugadas o las pocas jugadas que intentaba Gana.
Y cuando le tocó cerrar en la del gol ya estaba demasiado en desventaja, como Sí, apuntaba sí. Milton, y lamentablemente pues quiso redoblar y multiplicar, pero también nosotros debemos de recordar el desgaste que tuvo toda la selección panameña en todo el partido. Entonces, lamentablemente era muy difícil también que llegara a esa acción. Por eso termina fallando, pero eso no significa que el jugador esté desaprobado en cuanto al ejercicio que estamos haciendo. Me Yo parece pensé que me lo ibas a merece desaprobar. la aprobación. No merece estar desaprobado. Ah, La verdad bueno. que no, hizo un buen trabajo y se aplaude. Lo En que realidad pasa es que uno ninguno también merece estar debe saber desaprobado, las pero formas. vamos 1-1. Sí, totalmente. Lamentablemente, no, y aparte de eso tampoco vamos a venir aquí a buscar culpables de la derrota y a ponerlos en un paredón. Yo creo que no se trata de eso cuando se pierde por una situación de fútbol, es decir, al final es una desatención colectiva, creería. Claro. Pero todo el partido, los 90 minutos fueron perfectos. Sí, porque esto caía sobre los 90 más el agregado. Ahora, Milton, hablábamos Perfecto en lo justamente de Coto defensivo, Córdoba. Ya llegaremos a la delantera, perdón. Hablábamos justo de Coto Córdoba cuando veíamos el partido, mientras estábamos analizando todo lo que sucedía, y hablábamos de esto, ¿no? De cómo Ya llegaba sé lo que me fino, vas a cerrar decir. las jugadas y demás. Ya sé por dónde va, sí, justo lo que te dije, porque ahí, a ver, casi como a los 10, 12 minutos del partido, va Coto Córdoba por el costado izquierdo a hacer un cierre fuerte y se gira y algo le dice al jugador contrario, al futbolista de Ghana que había quedado en el piso. Entonces le digo a Male, hoy por hoy eso no se tiene que hacer. ¿Por qué? Es cierto que le marque la cancha, que meta, que se raspe en la acción y que el rival sienta la fuerza. Estoy súper de acuerdo porque es así como se tiene que jugar los aguerridos. Pero ¿por qué ir a decirle algo más cuando hoy tenés todas las cámaras encima y hasta el VAR te puede ahora sancionar y regresar y decirle al árbitro, mira, hay una amarilla por algo que dijo? Entonces eso, bajarle un poquito al ímpetu diría yo, pero por lo demás me parece que hizo un gran partido también. Yo creo que si nos vamos a seguir, todos van a estar aprobados, creo, todos. Pero porque, tenemos insisto en lo que he dicho. ir viendo individualmente cómo Bajarle dos estuvieron los rayitas, dice jugadores Milton. Vamos en evaluando el terreno. 1-1. Estamos que evaluando pasa es que está 1-1, bien Milton, el ímpetu, tranquilo. Mau, pero no, está bien el ímpetu, pero a lo que voy es que está bien el ímpetu, pero jugar callado, porque hoy por hoy el VAR puede hacer que te saquen una amarilla innecesaria totalmente. Yo coincido un poco con eso, pero a ver, cuando estás en un partido como eso, sino que lo diga el que aquí ha pisado la cancha y ha estado en partidos complicados como este, un poquito difícil, ¿no? No entrar en ese juego, Adolfo. Poquito, pero al final son circunstancias que se dan en el partido, ¿no? Y uno tiene la adrenalina al full y ahí, ¿qué se puede hacer? Sí, totalmente. Ahora, Adolfo, ya que Cosa estoy de contigo a hablar... fútbol. Es fútbol, exacto. Hablar de Andrés Andrade, a ver, yo creo que hablar de Andrés Andrade es más de lo mismo, ¿no? Por lo bien, por lo correcto que son los partidos de Andrade. Quitarse el sombrero ante un gran central como Andrade, la personalidad que maneja, la tranquilidad, la paciencia que tiene para dar un pase, para tener siempre la vista arriba, para conectar bien con el medio campo, y yo creo que un estandarte en la zona defensiva, aprobado. Un Andrade, Meli, que como acostumbra, ¿no? Alzar la mirada, abrir el partido, a poner esos centros, la salida, que, a ver, creo que es uno de los mejores jugadores con salida desde atrás y que por eso quizás está donde está, sumando los minutos que tiene que sumar y por lo menos a nivel de fútbol de clubes donde milita, en la liga que milita, ganando buenos trofeos. Además, claro, de tener una gran temporada donde justamente ganó sus primeros títulos con el LASK, tanto Copa como la Liga, y ratificándolo con la selección en el escenario más importante, que es el Mundial. Ya lo decías, Male, la calidad técnica que tiene, o sea, la salida... la visión también, porque no solamente es poner el ojo y poner luego el balón donde querías ponerlo. Yo creo que es una gran calidad la que tiene Andrés Andrade y de verdad, a veces como que no, hay momentos donde no sobresale, pero precisamente eso lo hace más especial, que su trabajo silencioso lo hace ver fácil. Claro. Y a veces puede que no parezca espectacular, salvo cuando da unos pases muy buenos, pero cuando lo ves detalladamente, cada movimiento,
cuando levanta la mirada, cuando da un pase hacia un lado, un pase hacia adelante, o sea, suele ser muy correcto. La verdad que está a un gran nivel Andrés Andrade y ojalá que después del Mundial pueda regresar a la élite como cuando lo hizo en su momento en la Bundesliga, ¿no? Ahora, Mau, un Andrade que parece comandar de alguna manera por lo menos esa línea defensiva de la selección de Panamá, ¿no? Lo veíamos incluso dar indicaciones o conversar. Era muy comunicativo con sus compañeros. Eso es importante, la comunicación, eso lo vimos desde muy temprano. Yo creo que siempre es importante hablar. Bien. Sí, es importante, por supuesto, hablar y estar pendiente justamente de todo lo que esté sucediendo por el tema de visión, ¿no? A ver, no todos ven lo mismo, Milton. Sí, pero fíjate que estoy de acuerdo con lo que decía Mau, porque es un jugador que dentro del esquema también se convierte en un líder. Porque muchas veces lo vimos levantar los brazos, levantar la mano para pegar un grito con alguna indicación, para lanzarle una alerta a algún compañero. Me parece a mí que aparte de la calidad técnica que tiene, que es bastante buena, físicamente es un jugador que se entrega y que va bien. Claro. No es un jugador desleal, es muy limpio. Incluso te diría que tal vez la palabra correcta diría que es un jugador elegante para jugar en ese costado. Sí, es verdad. Y me parece además que él es el tipo de líder solitario no, el tipo de líder silencioso que tienen los equipos, que muchas veces da un grito y calladita la boca, tranquilo. Sí, completamente. Ahora nos vamos con los laterales. Adolfo, un Michael Amir Murillo, que a ver, siempre se espera muchísimo de Murillo por lo que significa, por todo el recorrido ahora deportivo, toda la experiencia deportiva que tiene, por ser el jugador que quizás milita en la mejor liga, ¿no? Hablando justamente de toda la plantilla panameña, hoy hace un partido muy, pero muy bueno Michael Amir Murillo. Buenísimo, buenísimo. Tanto en ofensiva como en ataque. Sí. Yo creo que para mí hace un buen trabajo al día de hoy, sobresaliendo por esa banda, conectando, yendo al ataque, metiendo centro. Por ahí algunas ocasiones que podía finalizar o jugar no lo hizo. Aprobado. Aprobadísimo. Meli, siempre se habla, ¿no? De quizás el trabajo que hace Michael Amir Murillo, los centros que pone al área, cómo termina de quizás crear o ejecutar jugadas de cara al gol, sabiendo la función que tiene también, ¿no? Dentro de la cancha. Sí, hay momentos donde se le ha reclamado un poco más a Amir en ciertos partidos, pero aquí, en el gran escenario, ha demostrado ser justamente uno de esos jugadores referentes de Panamá y ser un jugador que juega en el fútbol élite. Aunque hoy está en Turquía, que quizás no es un top 5 de las mejores ligas europeas, lo estuvo hace poco y muestra a Amir que tiene la capacidad para estar a esa altura. Bien lo decía Adolfo, tanto a nivel ofensivo cuando se proyectaba, cuando intentaba entrar al área, a veces sin acompañamiento, porque cuando buscaba mandar el centro quizás no encontraba, ¿sabes?, la mejor opción por tantas piernas que habían ahí de ganan en la defensa. Pero lo hizo muy bien en los cierres también, el duelo que tuvo que tener con Semenyo constantemente, sí. La verdad que fue intenso, fue fuerte y me parece que respondió a la altura Michael Amir. De hecho, Mau, donde estábamos viendo el partido, o escuchando más bien los comentarios de este partido de Panamá, el relator y el comentarista enfocados mucho en el trabajo de Michael Amir Murillo. Totalmente. Y si nos ponemos a ver esos numeritos, ¿no?, de las diferentes plataformas de fútbol que nos da obviamente el rendimiento de cada uno de los jugadores, nos damos cuenta de esa referencia que hablaba Meli. Le terminó, creería yo, ganando el duelo el señor Michael Amir Murillo a un Semenyo porque lo marcó muy bien, porque la verdad no lo dejó pasar por momentos. Yo creería que le ganó el duelo y lo hizo de una muy buena manera. Pero eso se debe también al trabajo que le ha hecho, la manera de una de las 5 mejores ligas de Europa en las cuales también estuvo. Es cierto, bajó en los últimos meses a otra liga que quizás no está en las top del fútbol, en el viejo continente, pero eso no significa que hayas perdido ese oficio y esa personalidad que te da estar en el fútbol de Europa, y sobre todo la manera en la que él vino y reaccionó después de lo que le pasó en el Olympique de Marsella. Obviamente quiere generar lo mejor también para su selección. Aparte, en la selección se juega totalmente distinto porque se juega con el corazón, más la calidad obviamente que el jugador ya tiene. Sí, totalmente. Ahora, te vi riéndote, Milton. Te vi con sonrisa cuando mencionabas a Michael Amir Murillo. Un Michael Amir Murillo que también es otro de los jugadores que se le pide ser líder, ¿no? Tanto fuera como dentro de la cancha. Lo que pasa es que a Michael Amir Murillo
antes de la eliminatoria, y lo hablaba también el otro día, se le criticó muchísimo, muchísimo. Claro. Pero era un jugador que anímicamente no la estaba pasando bien en su club anterior, en el Olympique de Marsella. Cuando él va al Besiktas, cambia por completo, recupera la sonrisa, recupera la alegría. Lo vimos en el Maracaná siendo el mejor jugador y hoy vimos otra vez un poco más de ese jugador que vimos contra Brasil. Es un jugador que tiene la personalidad, que tiene el porte, que tiene técnicamente lo necesario y que cada vez que va al área, que cada vez que pisa terreno rival se hace peligroso y que tiene esa ida y vuelta que muy pocos jugadores tienen. Entonces me parece a mí que hoy Murillo se consolida como uno de los mejores en su posición, sin lugar a dudas. Me parece a mí que en Centroamérica difícilmente hay alguien mejor que Michael Amel Murillo en su posición. Sí, totalmente. Y en CONCACAF está probado. General, podríamos hablar también de que está ahí. El tema por es que pelear en CONCACAF también ya hay que meter a Estados Unidos, que tiene grandes jugadores. Y ahí creo que pelea. Ahí creo que está ahí por lo menos top 3. Por eso digo que puede pelear. Puede pelear, puede estar en el top. Hay que sentarnos a analizar uno por uno, ¿no? Sí. Vale, mira, para ser más exacta, las recuperaciones de Amir. Tuvo 11 de 15 duelos, tuvo ganados, o sea, ganó 11 de 15 duelos importantes y de recuperaciones tuvo 7 recuperaciones. O sea, la verdad que más allá de nuestras sensaciones, obviamente las estadísticas no te lo cuentan todo, pero sí te aportan valor, por ejemplo, con el tema que estamos hablando de Amir en este caso. Y que son importantes para también hacer un análisis como este. Sí, totalmente. Ahora, Adolfo, Blackman, César Blackman, uno estaba jugando a perfil cambiado. Yo creo que eso es un punto también que tenemos que tener en cuenta con Blacky, con el que milita en el Slovan Bratislava, que también es un jugador con mucha ida y vuelta, proyección ofensiva, que quizás por momento no se entendía de la mejor manera con José Luis Rodríguez, pero que termina cumpliendo de todas formas en un partido como este, quizás también levantando esos centros o llegando incluso a área, pisando área y tratando de complicar a la selección de Ghana. Sí, cumple, hace un buen trabajo. Al final no conectaba bien con José Luis Rodríguez, pero al estar jugando en una posición a pierna cambiada, para mí, excelente lo de Blackman. Cambio de frente cuando Murillo le cambiaba de frente, Fulón Martínez siempre tuvo un buen control del balón, siempre fue al mano a mano, conectó bien con Bárcena, con Waterman. Yo creo que para mí hace un buen trabajo y César Blackman, que al final de no tener a Eric Davis bien, creo que ha cogido la posición muy bien, aprobado. Y que termina también ganándole no solamente a Eric Davis y Meli, sino también la partida a un Jorge Gutiérrez, ¿no? A ver, un César Blackman que más allá también del trabajo ofensivo, cuando le tocaba regresar en esa vuelta para cubrir, para defender, también lo hacía de muy buena manera. Es duro cuando ves que tienes dos de perfil natural y que el diestro te gana la partida, pero es que ya lo hablábamos, ¿no? Del nivel en el que está jugando César Blackman y que de hecho por mucho tiempo, si fuera por un tema de merecía ser titular en la selección, solamente que tienes a Michael Amir Murillo de frente, ¿no? Entonces, encontrarle una posición a él, ya sea cuando lo ha hecho de extremo como un doble lateral o cuando lo hace a pierna cambiada como ese carrilero por izquierda, yo creo que cumple muy bien. Es cierto que después con la amonestación, que era una tarjeta necesaria, era una falta necesaria la que tuvo que cometer en ese momento, le sacan amarilla y puede ser que eso lo disminuya un poco también, ¿no? En el buscar luego esas recuperaciones y demás por su banda, pero en términos generales me parece que cumple bien César Blackman. Mau, ¿qué opinas del Blacky? Cumplió porque ya lo decías tú, jugar a pierna cambiada yo creo que a veces es difícil. Obviamente hay jugadores que naturalmente te lo hacen porque son polifuncionales y eso es un extra para él. Lo pueden utilizar y termina siendo un comodín y termina cumpliendo. Aparte, el ostento físico que él tiene, el arresto físico que tiene antropométricamente por los jugadores que iba a enfrentar, sobre todo en ese sector de la cancha, al final exactamente iba a tener que tener mucha agilidad para el ida y vuelta. Yo lo apruebo porque pues, yo creo que tiene muchos puntos en su favor. Al final tampoco tuvo ningún tipo de sobresalto. Esta selección de Panamá fue la que más tuvo también la pelota y pues el gol ni siquiera es por el lado de él, ¿no? No. Ahora, Milton, hablábamos también
Correcto, por el otro costado. A ver, hablábamos de César Blackman, del trabajo que hacía, y yo creo que más allá de lo bien que termina ese partido, porque jugó los 90 minutos, luego, después que se cumplieran los 90 minutos, es que sale de cambio, termina también convenciendo quizás aún más, si ya estaba convencido Thomas Christiansen, termina consolidando más bien a César Blackman en esta parte de la cancha. No, y sobre todo que si hablábamos de una historia como la de Ramos, que se ganó el puesto a base de trabajo en los entrenamientos y a base a lo que significa cumplirle al técnico lo que te pide y demostrándole que podía jugar en esa posición. Es muy difícil pelearle el puesto a Michael Amel Murillo en su posición natural jugando por ese lateral. Entonces, bueno, probemos del lado izquierdo. Necesito características como las que tenés, esa salida, ese ímpetu. ¿Cuántas veces lo vimos que trató de desbordar? ¿Cuántas veces lo vimos que fue al choque? Y no es precisamente que tenga el físico de Carlos Herby o de Cecilio Waterman, por ejemplo. Claro. Y sin embargo, iba al choque, no se amilana nunca. Entonces me parece que eso le da un agregado más a lo que futbolísticamente aporta. Ahora, yo me voy a quedar aquí porque vamos a ver. César Blackman termina saliendo ya completados y cumplidos los 90 minutos y en su lugar o por él ingresa Aníbal Godoy, que muchos había hablado, Adolfo, de quizás la expectativa de cómo llegaba el capitán de esta selección a este partido, en todo caso, sabiendo que estuvo fuera de las canchas por un tema muscular, por una lesión muscular. Ingresa sobre los últimos minutos del alargue y termina también haciendo, más allá de todo, quizás buenos minutos, ¿no?, para el Samurái. Sí, todos conocemos al capitán, al Samurái, y a su ingreso, los pocos minutos que tuvo, lo manejó bien, tuvo el balón, conectó, fue al ataque, metió centro. Para mí, Aníbal es un hombre fundamental ahí en el engranaje del timonel nacional y de la misma selección, ¿no? Creo que entra muy bien el capitán y vemos que está al 100 para poder, ¿por qué no iniciar de titular? Meli, lo veíamos incluso cuando ya iba a ingresar, que todavía no se había hecho el anuncio del cambio, dar indicaciones, ¿no? Parecía cual agente de tránsito, tratando de mover las fichas dentro de la cancha y todavía no había ingresado. Y todos, ¿cómo no, Capi? Claro que y sí. totalmente, y todos, se hace lo que usted dice, firme. Lo que inspira. Es como cuando tú estabas en el salón de clase y entraba la profesora, ya tú sabes que, ¿sabes? Te acomodas bien. Exacto, tal cual. Mentira, pero en la buena línea porque no es que es un capitán que va a regañar así, los va a tratar, no. O sea, es un capitán que inspira respeto. Yo creo que eso es justamente lo que mostró en ese momento y la verdad que estuvo muy poquito tiempo en el campo, pero el tiempo que estuvo en el campo, lo que hizo, o sea, estuvo correcto. Entonces yo creo que algo que sí resalta mucho, Male, ya son 160 partidos para Aníbal Godoy con la selección de Panamá, un número no menor, el hombre con más partidos y sobre todo ya habiendo anunciado en la previa que este es su último torneo con la selección de Panamá. Vamos a ver si en los próximos partidos llega a haber oportunidad para él un poco más tiempo, pero es que cuando tenemos a un Carlos Herby que está jugando ese nivel, obviamente entra por César Blackman, ya en el cierre del partido más que todo acomoda un poco las fichas Thomas Christiansen con ese cambio, pero correcto el tiempo que estuvo en cancha. Ahora, el hombre con más internacionalidades, de hecho pasa, si mal no estoy, Adolfo me corregirá, a Gavilán Gómez, ¿no? Que era también hasta ese momento, hasta hace unos pocos juegos atrás, el jugador que más internacionalidades tenía. Ahora es de Aníbal Godoy, un Aníbal Godoy que siempre cumple. Independientemente del juego, independientemente del torneo, independientemente de la situación, sabemos lo que es Aníbal Godoy y cómo termina de armar, ¿no? Y de ordenar. Es el director de la orquesta dentro del campo. Sí, el hombre de confianza, del profe dentro del campo, ¿no? Creo que es la voz de timonel Tomás en el campo. Los jugadores captan, los jugadores obedecen por el tema de liderazgo que le ha dado, la personalidad que maneja, la transparencia que tiene y por eso se hace ser buen líder, ¿no? Y como usted dice, sobrepasa a Gavilán y pone una marca, ¿no? Una marca de 160 alta, partidos y todavía le faltan 2, 3, 4 más partidos por jugar. ¿Mau? Ojalá, Dios quiera. Sí, no, definitivamente.
Lo de Godoy es importante. Eso te iba a decir, de 3, 4 partidos más. Ojalá que así sea para que tenga también minutos. Amén. Lo que pasa es que Bienvenido también... sea. Bueno, sabemos la calidad que él tiene, pero también sabemos de que no es fácil en un partido tan delicado, que cualquier cosa puede suceder, como lo vimos al final, entrar ya cuando todo el mundo ya está en ese mismo ritmo. Y eso es lo que se aplaude también para Aníbal Godoy, que tiene ese nivel jerárquico, como ustedes lo decían anteriormente, que puede adaptarse a las necesidades o a los momentos también de cada uno de los partidos. Y bueno, al final no sé si entró muy tarde porque entra el minuto 90. Yo quizás hubiese querido verlo un poquito más de tiempo, ¿no? Pero no sé también cómo él se hubiese adaptado a ese tremendo desgaste que le estaba metiendo también el equipo panameño a la selección de Ghana. ¿Meli? Y sabes que yo creo también que ha evolucionado mucho en el proceso de Aníbal Godoy, porque recuerdo que al inicio de su carrera en selección también a veces era exageradamente efusivo, quizás momentos en los que tuvo que haber sido, que salió expulsado en su momento con tarjeta roja, que iba con mucho ímpetu, y él mismo fue como autorregulando también sus emociones para luego también predicar con el ejemplo, ¿no? De cierto modo, al resto de los jugadores, tomando él ese rol de capitán, una vez se retiraron los de la generación anterior de la selección nacional. Y sí es cierto que han habido partidos donde quizás no ha mostrado su mejor nivel, que habrá cometido algunos errores, pero también creo que es natural de la edad, de que la edad te pasa factura, sea como sea, y de que no eres el mismo cuando tienes 25, cuando tienes 36, que es lo que tiene hoy Aníbal Godoy. Tuvo un cierre de temporada complicado por la lesión que venía trayendo, incluso estuvo entre algodones días antes de debutar Panamá en este Mundial. Entonces creo que también esa es la razón por la cual termina viendo muy pocos minutos el día de hoy, ¿no? Claro. Milton, ¿te sumas a todo este barco de que cree y confía en que Aníbal es aprobado? Sí, y sobre todo por otra cosa, 160 partidos. Solo jugar 160 partidos ya es algo importante, y con la selección todavía aún más. Y que le den 2 o 3 minutos y él que entra y no protesta, hace 0 gestos, con el respeto que le tiene al cuerpo técnico, teniendo la jerarquía que tiene. A ver, no quiero que se malinterprete que un jugador va a ser más importante que un técnico, no, pero 160 partidos también se le deben respetar, y darle solo 2 o 3 minutos y que él entre a hacer 0 gestos, habla de esa sinergia que existe, de ese señorío que él tiene que tener también, y me parece que es correcto, y por lo mismo es el respeto que se le tiene. El tema es que los ritmos de los rivales, no sé si le van a permitir sumar más minutos, porque a lo que está jugando Harvey es a otro ritmo, es a otro peldaño ya más arriba. Totalmente. Ahora los quiero escuchar, ¿eh? Ahora es que los quiero escuchar de verdad, que se explayen, que terminen de dar... Sí, amigos, sí, pero es que ahora es que viene lo bueno y nos vamos a ir... Tenés 1 hora 10 minutos escuchándonos y nos decís, ¿nos quieres escuchar? Los quiero escuchar mejor y más fuerte. Ahora sí nos entendemos mejor y más fuerte, ¿ok? Gracias por hacerme reír. Eso sí. A reírme. ¿Viste? Exacto, tal cual necesitamos. A ver, está bien, se perdió, pero estamos viendo lo que estamos analizando de esta selección de Panamá, y nos vamos a ir a hablar de Cristian El Fulo Martínez, que, a ver, a mi consideración, uno de los mejores jugadores en el terreno de juego. Hasta el momento que lo sacaron, me parece que Fulo Martínez terminó cumpliendo de pe a pa todas las indicaciones, las corrió todas, las jugó todas, pisó áreas, lo intentó muchísimo dentro de este partido, que por momentos se complicaba, pero siempre estaba ahí. Meli, Cristian Martínez, el Fulo, tratando de por lo menos ocasionar alguna jugada de peligro. Con Juancho hablábamos todos estos días de también una temporada difícil para Fulo, sobre todo por el conflicto en Israel, ¿no? Que es donde milita actualmente, y que estuvo un tiempo que tuvo que viajar a Panamá sin poder jugar con el club, luego regresa. En esos primeros amistosos de Panamá no mostró su mejor versión, pero frente a Bosnia y Herzegovina, en esa posición en la que jugó hoy, mostró cosas muy buenas y le termina siendo suficiente, y seguramente lo que vieron en los entrenamientos día tras día, para hacer lo que hoy hizo en cancha nuevamente. Fulo, que generalmente siempre tiene un rendimiento alto, partido tras partido, hoy en esa posición lo tuvo. Ya lo hablábamos en la previa también, cuando comentábamos con Adolfo de que
fuera titular a nuestro parecer. Los recorridos que hace, el sacrificio, ese box to box, cómo llega al área rival, cómo baja a aportar en recuperación, en defensa. Está en todos lados y siento que era un dolor de cabeza también para el equipo ganés. Y como ya lo mencioné antes, siento que cuando salió Fulo se notó para Panamá que salió. Ahora, Adolfo, hablábamos también de las características, ¿no?, de este Fulo Martínez, que incluso fue duda, por lo menos en el 11 titular, hasta antes del partido, ¿no?, cuando se confirmaba esta alineación y decíamos, a ver, quizás no sacarlo de titular, quizás que sea un revulsivo de, por ejemplo, un Edgar Joel Bárcenas, en un caso de necesidad y demás, pero termina el Fulo Martínez silenciando a todo el mundo y demostrando por qué Thomas Christiansen lo toma de titular. Claro, lo toma de titular porque creo que el jugador pone su parte, se comporta como un profesional a pesar de tener tiempo sin jugar, no tiene ritmo del partido. Para ahí lo veían los partidos amistosos que estaban con nota baja, pero puso de su parte y también, ¿no?, darle ese aplauso al cuerpo técnico, al preparador físico que lo puso a tono, y con Bonia mostró otra cara, y hoy pudimos ver ese Fulo Martínez del que nos viene acostumbrando ver en cada partido, ¿no? La entrega, revulsivo, pisa área, mete centro, conecta bien con la ofensiva. Yo creo que ese es un chico que viene haciendo bien las cosas, te juega bien por dentro, juega bien por fuera, y hoy fue uno de las notas altas en el partido contra Ghana. Un Fulo Martínez, Mau, que incluso lo hemos visto en varias posiciones, ¿no? Y que en la posición en que lo pongan es un Fulo Martínez que te va a ocasionar muchísimo peligro en esa zona ofensiva, como hoy, que no fue la excepción. Más allá del aplauso o la aprobación que le tengamos a Fulo, que creo que hoy hace un gran partido en esa posición como un extremo, sin ser extremo, pues el aplauso que vaya también, obviamente, para el que terminó decidiendo que jugara ahí. Yo creo que Thomas lo ha leído de gran manera y sabía que le podía ayudar ahí, lo venía probando ahí. Lo hablaba Meli en la antesala, no del programa de esta tarde, sino que lo venía hablando también desde ayer, porque lo había improvisado en ese sector de la cancha frente a Bosnia y Herzegovina en San Luis en el último partido de preparación, y ha aparecido de esa manera. Por eso yo decía ahora, haciéndole la broma a Meli sabe cosas, y al final terminó saliendo, pero obviamente porque hay un análisis previo de cómo también el trabajo se le terminó dando. Y yo lo aplaudo. Lo confirmó. Yo nunca... Es verdad. Y después lo confirmamos, sí. Usted, y después lo confirmamos cuando yo Mau, veo la formación y digo, muchachos, hay formación y juega Cristian Martínez en ese sector de la cancha. Hablábamos de Ismael Díaz porque es otro jugador que también creo que es cumplidor, que tiene más fuelle, porque si te das cuenta hay un centro que viene que quiso cerrar también Fulo y lamentablemente ya no le dio, ¿verdad? Y la pelota se desperdició. Muy probablemente en otra ocasión, y lo cerró bien la defensa, otro jugador, ahí también. quizás... Exactamente, muy probablemente otro jugador con un poco más de tranquilidad trata de hacer algo distinto, tener otro tipo de recurso y ganar muy probablemente esa pelota o alguna otra que le pudo haber quedado. Pero en líneas generales bien, porque significaba tapar esa salida y apoyar, por supuesto, a Michael Amir Murillo en ese sector, porque iba a llegar Semeño, ¿no?, en esa banda. Entonces estaba claro lo que quería hacer el técnico, y por eso lo decía yo ayer, que Meli era una adelantada, porque es muy brillante. Ella sabe la lectura porque conoce muy bien qué es lo que intenta el técnico Thomas por la cantidad de partidos que lo viene siguiendo, como muy probablemente iba a terminar parando el resultado. Y bueno, es así, por eso estás aquí, porque lo conoces de pe a pa, y eso es muy bueno porque puede el televidente en este momento decir, bueno, por estas cosas pasaron estas situaciones dentro del rectángulo de juego, por el conocimiento obviamente que nuestros compañeros tienen también de la selección de Panamá. Así que aplaudo a Christensen y aplaudo también a Fulo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Mau, con todo lo que has dicho. Y mira que eso no es normal, pero ahora estoy de acuerdo. Ahora estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado respecto a Cristian el Fulo Martínez. Ahora, Milton, hablábamos también cuando veíamos el partido de... Nunca estás de acuerdo conmigo, imagínate. De que el Fulo Martínez nunca se queda quieto, nunca es un jugador que puede poner pausa, lo veíamos corriendo por todos lados. A mí me encantaría ver el GPS de Cristian Martínez cuando lo sacan, ¿no?, cuando sale de cambio en este partido, porque es increíble el movimiento que tiene el Fulo dentro de la cancha.
Y no solo lo que ha corrido, también me gustaría ver el mapa de calor. Porque no solo aparecía por la banda, por el costado derecho, por momentos lo veíamos también por el medio. Era un todoterreno dentro del terreno de juego. Era como cuando a un niño chiquito le das un poco más de azúcar de lo normal. Estaba por todas partes y es ese clásico jugador incómodo, y Adolfo lo sabe muy bien. Es ese clásico jugador incómodo, Adolfo, que no te deja tranquilo nunca, que si te pasa la par por ahí, sabes que se te pone enfrente, Exacto. que te está tocando con el hombro. Claro. Es ese jugador incómodo, inquieto, que no te deja tranquilo, que incomoda, que juega mucho sin pelota y que siempre te va a hacer la labor de relevo y de sacrificio. Es el clásico jugador que si no sale raspado, no sale contento, me parece. Sí, y que de hecho algunas recibió el Fulo Martínez. Entonces, aprobadísimo. Chicos, nos vamos a ir. Se vacía antes de irnos. absolutamente. Sí, antes de irnos. pero no Meli, solo eso, Male. al campo, a ver. De 18 pases fueron 16 precisos los que termina dando Fulo Martínez. Y el mapa de calor ya se lo mando a Milton para que se dé cuenta también todo Para lo que se dé corre este cuenta. muchacho. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De todo lo que hizo. Meli, repito, sobre Londoño, ¿no? Sobre Azarías Londoño, que ingresa de cambio justamente por el Fulo Martínez. Ya lo adelantábamos un poco hoy más temprano. Termina también haciendo un buen partido, entra enchufado, entra conectando, buscando también generar jugadas de ataque, de peligro, poniendo centros interesantes al área. No se terminan de concretar, pero a ver, hay que hablar de la individualidad, de lo que hace Londoño cuando ingresa al terreno de juego. Sí, participativo, activo, moviéndose por zona de izquierda, por el medio, tratando de conectar con sus compañeros. Igual también hay que entender, por ejemplo, en el caso de Azarías Londoño, que es un jugador que quizás no tiene tantos automatismos con Panamá, porque pues, claramente no juega tanto con la selección, pero que cada vez que entra se hace sentir, se hace ver, levanta la mano, dice aquí estoy, pide el balón, trata de pasar. Bueno, lamentablemente de las acciones que pudo tener, ninguna terminó en gol, pero bueno, es que para ninguno, en general durante el partido, creo que esa fue, ya lo mencionaron aquí, fue la deuda, ¿no? La deuda del partido. Claro. Ahora nos vamos a ir al medio del campo, chicos, y vamos a entrar con esta dupla que en lo personal me gustó un montón. El trabajo de Edgar Joel Bárcenas y el trabajo de Carlos Harvey. Ya mencionamos lo correcto que estuvo Carlos Harvey. ¿Cuánto, Meli? 100 de 10. 100 de 10 para Harvey y para Bárcenas. A ver, un Bárcenas que se le veía muy cómodo. Bueno, un Bárcenas que se veía muy cómodo, Mau, que ocupaba todo el medio campo, que de repente lo veíamos tirarse un poquito hacia la derecha, que era, para mí, fue donde más cómodo se sintió, incluso en esos minutos del partido. Ya luego Gana termina bloqueando, ¿no?, en los espacios, pero en términos generales, Bárcenas haciendo un partido más que correcto. Muy correcto, muy bueno, una excelente calificación para ambos ahí en la mitad del terreno de juego. Imagínate a estos dos, vamos a hablar del ausente, porque hay que hablar del ausente, obviamente, el gran ausente del partido de esta tarde, ¿no?, frente a la selección de Ghana, de Coco Carrasquilla en su facultad de condiciones en un 100%. Imagínate cualquiera de estos dos con Coco, qué trabajo hubiesen hecho. Muy probablemente Coco le hubiera dado el pase de la tranquilidad a los atacantes del cuadro panameño y a lo mejor con él hubieran tenido la tranquilidad para definir. Son cosas que no vamos a saber, obviamente, pero por eso hizo falta, creo, Coco. Pero los dos hicieron un gran trabajo, tanto Harvey como Bárcenas. La verdad que, como decía Meli, 100 de 10. Tú le pusiste 1000, ¿eh? Meli dijo 100, tú dijiste 1000. No, Adolfo, yo digo 1000 así porque yo... pues me encantaron los dos, la verdad. Bueno, yo solamente te estoy diciendo. Adolfo también 1000. A ver, hablamos de Bárcenas, pero también hay que hablar de Carlos Harvey, lo perfecto que estuvo en el terreno de juego, cada vez que necesitaba que se involucrara dentro de los centrales, cómo retrocedía, volvía, jugaba, generaba, pausaba incluso por momentos el partido. Harvey siguiendo o sigue haciendo lo que ha sabido hacer, por lo menos con la selección de Panamá. Sí, lo ha demostrado en cada uno de los partidos. No, para mí, como lo dije anterior, la aspiradora con el distribuidor. Creo que tenemos un hombre que llena bien los espacios en el mediocampo, juega bien con el pie, tiene buen cambio de frente y adelante él tiene a un recupera hasta la renta, ¿no?, en la mitad de la cancha. Que es encarador, recupera todo. Para mí son partidos muy aceptable, ¿no? Una aspiradora ahí en medio campo, se mete bien entre los centrales y el distribuidor como Joel Bárcenas, ¿qué más podemos pedir?
Les voy a decir algo. A mí me hizo falta algo de Harvey. Y fue esa pegada a larga distancia que sabemos que sabe hacer. Tuvo las oportunidades, Milton. Le faltó, no la tuvo clara. Sí. La que le quedó sobre el final le termina machucando. El balón. Sí, Milton, ¿no? A ver, a mí me parece que hacen una tremenda pareja, sobre todo la labor de relevo que se hacen el uno con el otro, esa segunda pelota que siempre fue de Panamá, gracias a ellos en la mayoría de los casos. Pero sí me hizo falta esa pegada de media distancia, ese cañonazo que sabemos que tiene y que hoy lamentablemente no lo guardó para poder disparar. Yo lo voy a probar a nivel defensivo y a nivel general quizá, pero me parece que a nivel ofensivo sí le faltó eso que muy pocos jugadores tienen, que es un gran disparo de media distancia. Tiene mucha fuerza en el pie para llenar bien la pelota y hoy le hizo falta. Bueno, pero aprobado de igual forma, más allá de eso, tanto Edgar Joel Bárcenas como Carlos Harvey, que seguramente seguiremos viendo esta dupla, ¿no? A falta de yo creo Male, que Panamá puede dormir tranquilo sabiendo que en el medio campo tiene a estos dos. Y que por ahí tiene también al señor Adalberto Carrasquilla, que cuando esté al 100% pueden ser un tridente. ¿Quién te dice que no pueden jugar en algún esquema juntos los tres? Claro, sí, totalmente. Sí. Ahora, Meli, nos vamos a habber del Puma Rodríguez, de José Luis. Y por ahí para acotar, a ver, Adolfo. Y por ahí para acotar, yo creo que también puede ser un mensaje del timonel, decirle a Harvey que quede más posicionado por delante de los centrales y que fuera Joel Bárcenas la que tuviera más salida, ¿no? Para poder contrarrestar la transición o contragolpe de la selección de Ghana. Sí, también, exactamente, tal cual. Hay que hablar de José Luis Rodríguez, chicos, del Puma, el que figuró como extremo izquierdo de esta selección de Panamá. Ya lo decíamos, Meli, quizás por momentos no se entendía de la mejor manera con César Blackman, pero que de igual forma termina desbordando, termina metiendo centros, termina incluso hasta por momentos defendiendo muchísimo de esta selección de Ghana que trataba e incomodaba muchísimo. Hubo una ocasión en que se iba José Luis Rodríguez por la banda a toda velocidad y en que 2-3 segundos llegaban 4 jugadores de Ghana a rodearlo. Te habla también del trabajo físico que tuvo Puma por ese sector. Sí, quizás no brilló tanto, pero también hay que ver el contexto de lo que mencionas, Male. Obviamente, sentarse a analizarlo con más calma. A mí me gusta ver, por lo general, los partidos de nuevo para poder analizar cosas que en el calor del momento no puedes ver. Pero entender quizás por qué no brilló tanto, ¿no? Quizás lo que mencionas, llegaban muchos jugadores a cerrarlo por esa banda, la falta quizás de conexión o de costumbre de jugar a la par de un César Blackman, de combinarse de la mejor manera. A lo mejor en los pases, en esa finalización también pudo haber quedado a deber, pero creo que en general fue un jugador que se sacrificó bastante, que también tuvo un recorrido importante en la cancha. Y que es un jugador importante en este planteamiento. No fue el más brillante, pero creo que tampoco fue un partido malo de José Luis Rodríguez a nivel de desgaste y demás. ¿Aprobamos o desaprobamos al Pumita? Es que, como te digo, no fue brillante para mí, pero tampoco creo que alcance para desaprobarlo. Yo lo aprobaría. Lo ponemos ahí, en un colorcito que no sea verde en todo caso. Lo que pasa es que cumplió. Y no se le va a castigar cuando en general el equipo no jugó mal y que el error del gol fue un... Sí. Y tal vez no sé si llamarlo incluso hasta error, fue una jugada circunstancial y fue que nos tomaron mal parados y fue un tema colectivo. A mí me parece que el Puma lo intentó de la misma forma como lo intentó por el lado derecho el Fulo Martínez. Lo que pasa es que son características diferentes y yo no sé si al Puma lo tenían un poco más estudiado que al Fulo Martínez, porque al Puma le caían hasta 2 o 3 jugadores y al Fulo Martínez tal vez no tanto. Entonces yo creo que en ese sentido la tuvo un poco más compleja. El lateral por derecha pegaba muy duro del equipo de Ghana, me parece también. Bueno, vamos a dejar a ponerle José Luis, la cinta roja, ¿no? A José Luis Rodríguez ahí todavía queda muchísimo partido. No es para desaprobarlo al final. No. Coincido. No es para desaprobar, pero veremos entonces cómo continúa. Ahora, Ismael Díaz que ingresa justamente por Puma, por José Luis Rodríguez. Un Ismael Díaz que lo veíamos incluso de titular, por lo menos en esos primeros partidos amistosos de la selección de Panamá, pero que en esta ocasión Thomas Christiansen decide que salga del banquillo, Adolfo.
Sí, ese era el discurso, el dilema que teníamos, si era Martínez o Ismael. Al final se decidió por Martínez, pero yo creo que los pocos minutos que pudo tener Ismael Díaz para mí han sido aceptables. Bien en trato con el balón, bien las conexiones. Para mí está aprobado, ¿no? Yo creo que es un chico que viene haciendo bien las cosas y por ahí no tuvo opciones claras, porque casi ninguna ofensiva tuvo opciones tan claras para poder disparar con facilidad al marco de Ghana. Ahora, nos vamos a ir con... Tengo la solución, Male. A ver. Lo que pasa es que hay niveles de aprobados y niveles de aprobados. Porque cuando hablamos de Fulo, de Harvey, de Andrade, de Ramos, de Amir, podemos ponerlos en dorado de repente. Y a los otros que cumplen los ponemos en verde, ¿no? Porque es que sí, obviamente cuando entras como en esa calificación, también, no sé. Pero cuando analizas o evalúas un jugador que hizo un trabajo excelente y otro que cumplió, obviamente ahí donde dices, cumplió, aprobado, pero no al nivel de otros, como ya lo hablamos de Fulo Martínez y otros. Sí, totalmente, pero bueno. ¿De la cancha qué? También, eso lo vemos entonces y lo analizamos nosotros. Chicos, nos vamos a ir a los delanteros, tanto a Cecilio Waterman, que hizo un trabajo de desgaste increíble, el hombre que milita en el fútbol, los dos militan en el fútbol sudamericano, pero muy bien Cecilio Waterman y muy bien José Fajardo cuando ingresa, más allá de que pierde algunas pelotas ahí intentando ocasionar peligro. 65 minutos peleando con todos arriba. Eso totalmente, yo creo Milton. Que lo hace ser uno de los más destacados. Y lo de Fajardo, bueno, también lo intentó, pero a ver, creo que puedo aprobar también del medio hacia adelante a todos, pero a todos les faltó patear. Sí, yo creo que termina quedando me gustó más deuda que Fajardo. A mí también me gustó más Waterman. A mí me gustó mucho más Waterman que Fajardo. Pateó Waterman en el arranque y se la sacó el arquero. Lo primero que hizo fue eso. Y fue un remate y aparte, potentísimo. Cuando ves en el mérito que está el equipo rival al 100% arrancando el partido también y intentas eso, aportas en la presión, aportas en el desgaste, aportas en muchos aspectos. A mí me gustó más personalmente lo de Cecilio Waterman que lo de Fajardo. A Fajardo lo vi errático en algunos pases, algunas pérdidas que costaban que en ese momento Ghana de repente intentara ir justamente a buscar la contra. Creo que ahí estuvo bastante impreciso. Yo creo que en general de los jugadores de Panamá, el que menos me gustó hoy, por lo menos, fue Fajardo en esos minutos que tuvo en cancha. Estoy de acuerdo. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Lo mismo. Porque en el segundo tiempo, cuando hacen el cambio de portero, yo creo que eso fue un poquito de falta de lectura en general por el lado de Panamá, que cuando cambian al arquero, si sabes que es el único que juega en la liga de... uno de los, creo que 3 de los que juegan en la liga de Ghana, hay que patearle. Por algo no ha salido de su liga. No es el mejor de los México, arqueros. Milton, un error tremendo en el partido amistoso que tuvieron contra México, que eran jugadores del fútbol local. Azare fue el titular justamente en ese partido y cometió un error tremendo. Yo dije, Atisigue se lesionó, belleza, que venga Azare. Exactamente. Hay que rematar un poco más, pero sí les faltó. Yo creo que eso fue falta de lectura en general de Panamá, porque se sabía que no era el mejor de los arqueros y no le patearon. Sí, totalmente. Ahora, acá viene, y Adolfo, estos son los enigmas, ¿no? Del fútbol, las contradicciones y demás, porque cuando tú ves un rendimiento y analizas un rendimiento como el que tuvo la selección de Panamá para este partido, ¿cómo no sacas la victoria? ¿Cómo te vas a tu casa o en todo caso al base camp con la derrota? Bueno, es doloroso, ¿no? Después venías del partidazo que se estaba tirando la selección nacional, creo y que te caiga el gol al minuto de reposición, un balde de agua fría, ya queda sin opciones, pero creo que la selección, a pesar de ese gol, intentó buscar el marco de rival, pero no concretó, ¿no? Pero yo sí seguro que para el próximo partido ya con la mente más fría, más tranquilo, analizando el juego que tuvieron, por ahí el despiste que pudieron tener en algunas circunstancias. Creo que el próximo partido se asimilaron mejor y sí habrá disparo a marco, que es al final lo que nos hizo falta. Creo que Panamá, de tanto elaborar, de llevar el balón de un lado a otro, no tuvimos esa opción, no se atrevieron a tirar al marco.
Disparos al marco, Ahora, yo Meli. pregunto, Yo creo Male. que eso es lo que más faltó o lo único que le faltó a esta selección panameña. Pero también, a ver, cuando pensamos que Panamá obviamente buscó hasta el final ganar el partido, ¿verdad? Pero quizás, como lo mencionaba Mau o Milton, no recuerdo cuál de los dos, faltaban 2 minutos para que terminara el partido. Ya sabías que gana en el cierre, te estaba buscando un poco más. Hubo situaciones de peligro a favor de ellos que pudiste controlar de una u otra manera. Y te faltan solo 2 minutos, estás por conseguir un primer punto en un mundial que nunca lo has hecho. Claro. ¿Por qué no mantener ese bloque bajo y tratar de defender con el balón, sabes? Quizás ahí también el ímpetu y las ganas de seguir atacando y de seguir siendo ese Panamá ofensivo, pero hay momentos de partido donde de repente puedes defender un poco más, puedes, no digo colgarte del arco, porque también cuando te encima el equipo puede ocasionar que te anoten de cualquier manera, pero por lo menos defender con el balón un poco más cerca de tu arco y no dejarle tantos espacios al rival. Yo creo que ahí pudo haber sido una mejor decisión para Panamá, porque claramente termina siendo lo que le pasa factura. Es esa línea adelantada justamente lo que aprovecha la selección de Ghana. Pero esto también es lectura, Mau, y no solamente de los jugadores, sino del técnico, ¿no? Exacto. El técnico. Exacto, es una lectura del técnico, pero cuando el partido está a punto de terminar, lamentablemente hay algo siempre inconsciente de parte del jugador, porque el jugador está acostumbrado a jugar a velocidad que ha venido durante todo el partido, así como se le dio en este momento el partido a la selección de Panamá. La y indicación dijo, debe venir del banquillo. Arriesguemos, porque así como nos puede salir, podemos ganar el compromiso y va a ser totalmente una fiesta. Entonces, por eso lo siguieron buscando. No sabemos qué vino desde el banquillo o qué mensaje vino desde el banquillo, si era, porque a veces el mensaje llega o viene, pero no llega, no termina llegando al remitente, lamentablemente. No lo sabemos, porque es el jugador verdad. es el que termina tomando las decisiones dentro del rectángulo de juego, ¿verdad? Al final yo creo que atrás del banquillo de Panamá vi por ahí al señor Felipe Baloy, daban ganas de decirle que calentara y que entrara también, ¿no? Por ahí lo vi también en los graderíos.